Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. El pecado. Texto clave. Génesis 4, 7. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Análisis exegético contextual. 1. Análisis lingüístico en hebreo. Pecado. Shatat. En hebreo, shatat significa ofensa, transgresión, falla moral. Proviene de la raíz chata, que significa errar el blanco. Acechando. Roberts, término usado para describir a un depredador agazapado, sugiriendo que el pecado está listo para atacar. Puerta, petach, simboliza el acceso al corazón humano y la decisión moral. Deseo, teshukah, similar a Génesis 3:16, denota inclinación o impulso. Te enseñorearás, mashal, significa dominar, gobernar. Análisis en arameo y griego. Arameo, shatat, mantiene la misma idea de una trampa tendida. Griego, 70. Usa amartia, que también significa errar el blanco. 3 figuras literarias y paralelismos. Personificación del pecado. Se presenta como un ser que acecha. Paralelismo con Génesis 3. Eva desea a su esposo, el pecado desea a Caín. Simbolismo de la puerta. Representa la entrada a la tentación. 2. Contexto histórico y datos sobre el escritor. Autor Moisés, según la tradición, propósito explicar el origen del pecado y su impacto en la humanidad. Ubicación, Caín y Abel representa la primera generación después de la caída. 3. Concordancias bíblicas y referencias cruzadas. Romanos, capítulo 6, versículo del 12 al 14. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal. Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15. El pecado se concibe en el corazón y lleva a la muerte. Primera de Pedro 5, 8. Satanás como león rugiente buscando devorar. 4. Estructura temática y bosquejo. Primero, el pecado como entidad activa. Génesis 4, 7. El libre albedrío de Caín, si bien hicieres. 3. El pecado acecha, pero se puede dominar. Tú te enseñorearás de él. Principales enfoques doctrinales y teológicos. Naturaleza del pecado. No es solo una acción, sino una fuerza activa. Responsabilidad humana. Caín debía elegir entre dominar el pecado o sucumbir. La gracia implícita. Elohim da la oportunidad de corregir el camino. Estudio escatológico. Relación con la gran tribulación. El pecado se multiplicará en los últimos tiempos. Paralelo con el anticristo. Quienes no dominan el pecado son controlados por él. 7. El pecado y la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Primera de Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pecado versus santidad. Pecado. Separa de Elohim. Esclaviza.
conduce a la muerte, es la naturaleza caída. Santidad, acerca a Elohim, libera, lleva la vida eterna, es el llamado de Elohim. Promesas divinas y relación con el Evangelio. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 10. Décimo. Aplicación espiritual para la iglesia de hoy. Dominio propio. El creyente debe resistir al pecado. Santiago 4:7. Vida en el Espíritu. Solo así se puede vencer. Gálatas 5:16. Confianza en Cristo. Solo en Él hay victoria sobre el pecado. Conclusión. Génesis 4:7 nos enseña que el pecado busca dominarnos, pero Elohim nos ha dado la capacidad de vencerlo. La solución al pecado es Cristo, quien nos da libertad y santidad. Vivamos en obediencia y fidelidad a Él.